Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Vázquez, soy el CEO y uno de los socios fundadores de InfoAutónomos. Si os parece, ahora mismo estamos algo más de 200 personas en la sala. Vamos a dejar pasar unos 2 minutos o 3 de cortesía para los rezagados que estén todavía llegando y damos comienzo a este webinar. Bueno, pues lo dicho, damos comienzo. Ya hemos dejado un poquito de cortesía. El que no haya llegado todavía, pues bueno, se irá incorporando a lo largo de la sesión según vayamos desarrollándola. Bueno, como os decía, mi nombre es Marcelo Vázquez, soy CEO y socio fundador de InfoAutónomos. Y bueno, esta tarde queremos hacer este webinar, hemos lanzado este webinar para intentar aterrizar a día de hoy cuáles son las medidas extraordinarias que ha puesto en marcha el gobierno ante la crisis del COVID-19, específicamente orientadas para los autónomos. Es importante resaltar que en estos algo más de 11 días que llevamos de confinamiento, más los días previos al lanzamiento de la declaración de alerta sanitaria, el gobierno ha puesto en marcha 4 reales decretos, uno que se lanzó el 10 de marzo, otro el 12, otro el 14 y el último el 17. Hoy mismo estamos a la espera de conocer nuevos detalles acerca de las nuevas medidas que va a lanzar el Estado para pymes y para autónomos, pero la idea de esta tarde simplemente es aterrizaros a todos lo que hasta ahora, hoy, en este momento hay. Esa pequeña letra que ya decíamos el otro día, que desconocíamos muchos parámetros de la letra pequeña. ¿Me están diciendo que no se me oye bien? ¿Hola? ¿Se me oye bien? Espero que sí. Sí se escucha, vale. Sí, vale. La idea que tenemos hoy, como os digo, es con esa pequeña letra que poco a poco hemos podido ir teniendo más clara, dejar claro esta tarde cuál es la situación actual que tenemos. Bueno, para que os hagáis una idea, la tarde de hoy se va a dividir, vamos a tocar cinco grandes materias, ¿vale? Es importante deciros y pediros disculpas porque la presentación que vais a ir viendo es una presentación densa de contenido, pero en ningún momento queríamos que se nos escape nada y que todo lo que esta tarde veáis os sirva para poder tomar decisiones, que sabemos que es lo más importante que tenéis ahora mismo, que es necesidad de hacer cosas y de tomar decisiones para que todo se pueda ir, bueno, tomando decisiones, vuestro negocio pueda ir encauzándose. Como os digo, nos vamos a centrar en 5 grandes materias. Vamos a hablar de cotización, vamos a hablar de temas de contratación, vamos a hablar de fiscalidad, vamos a hablar de financiación y vamos a hablar de aspectos relacionados con el endeudamiento. Vamos a meternos en el primer grande bloque, el de cotización. Este es una parte que se tocó en el Real Decreto del 10 de marzo, el primero de los decretos que lanzó el Estado. Y bueno, en este decreto se tocaba el tema de incapacidad laboral por coronavirus, ¿vale? Es decir, cómo puede un autónomo cogerse una incapacidad o darse de baja porque haya cogido el coronavirus. Tengo que deciros aquí, vamos a ir aclarando cosas importantes sobre el tema de la incapacidad laboral. La gestión de la baja, ¿cómo y dónde? ¿Vale? Los partes de baja los emite el Servicio Andaluz Público de Salud. Es decir, tú tienes que irte, disculpad por lo andaluz, pues yo soy de Granada y muchas veces me cuesta entender que el servicio público es nacional y yo me tiro siempre a por el mío. Servicio Público de Salud, tú tienes que ir a tu médico de cabecera y tu médico de cabecera es el que te tiene que expedir una baja, un parte de baja por motivo que tendrán que poner coronavirus, ¿vale? Esto se gestiona a través de, como os digo, del médico de cabecera y con ese parte debéis de enviarlo a la mutua. Esa documentación junto con el DNI.
la mutua, dice, bueno, ¿y cuál es mi mutua? Pues eso simplemente tenéis que mirar cuando os disteis de alta cuál fue la mutua que elegisteis y si no, simplemente preguntarle a vuestros asesores que podrán hacer una consulta para que sepáis cuál es la mutua que debe de revisar vuestra baja en este caso, por accidente laboral, que es la gran modificación que introdujeron en el Real Decreto. ¿Qué documentación me van a pedir para gestionar esta baja? Pues me van a pedir la fotocopia del DNI, que ya hemos dicho que hay que mandarla junto con el parte de baja, un certificado de estar al corriente en Seguridad Social o la copia de los 3 últimos recibos de la cuota de autónomo. Esto es importantísimo. No coger siempre como estándar que para llegar a acceder a cualquier tipo de ayuda hay que estar al día en el pago de todo. Cualquier mínima duda que mantengamos con la administración nos provocará no poder acogernos a ninguna de estas situaciones. Entonces, deberemos de presentar, estar al corriente de la Seguridad Social, la solicitud de la prestación que facilita la propia mutua, es decir, cuando contactéis con la mutua os van a dar un formulario para que podáis rellenarlo. La declaración de la situación de la actividad, es decir, tendréis que hacer un pequeño resumen de qué es lo que ha pasado, ¿vale? Cómo está vuestra actividad, en qué situación se encuentra, y el modelo 145 de comunicación de datos al pagador, ¿vale? Para que os puedan bonificar o os puedan paséis a estar en esa situación de baja. El pago a la seguridad social. Hay por ahí preguntas. ¿Quién paga, no? Vale, pues el pago a la seguridad social se sigue pagando. Tienes que seguir pagando tu cuota a la seguridad social sí o sí durante los 2 primeros meses de la baja. A partir del 3er mes se va a hacer cargo de ese pago de la cuota a la mutua, ¿vale? Pero tienen que pasar esos 2 primeros meses. ¿Qué cuantía voy yo a cobrar? Pues voy a cobrar el 75% de la base reguladora de cotización del mes anterior a la baja y desde el día siguiente a la baja, ¿vale? O sea, ¿qué voy yo a cobrar? Voy a cobrar el 75% de la cuota de cotización que tuviera el mes anterior y lo voy a cobrar al día siguiente en el que me den la baja. Aunque en el parte de baja, como he dicho antes, figure contingencia común, se considera accidente de trabajo, porque esta ha sido la gran modificación que ha hecho, que se hizo en este Real Decreto. Es decir, se considera a las personas que estén en baja por el coronavirus como un accidente de trabajo y no como una contingencia común. Aunque en el parte ponga contingencia común, acordaros que no pasa nada porque eso se va a considerar desde esa fecha como un accidente de trabajo. Continuamos. Se ha flexibilizado también, se flexibilizaba en ese Real Decreto la situación del cese de actividad. Es decir, bueno, yo, claro, me doy de baja y además ceso mi actividad. ¿Qué requisitos nos van a poner para poder presentar un cese de actividad? Bueno, pues además de estar afiliado en la fecha de la declaración de estado de alarma, eso es lógico, no vale que nadie se haya dado de alta al día siguiente y ahora quiera acogerse a un cese de actividad. Tienes que haber estado de alta o bien en el RETA o bien en el régimen especial de trabajadores del MAR de la Seguridad Social. Pero aquí viene uno de los problemas que se está generando, es decir, que la facturación del mes en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida al menos en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. Es decir, hasta que este mes no termine, hasta que marzo no termine, nosotros no vamos a poder pedir el cese de actividad y tendremos que demostrar que en este mes de marzo nuestra facturación se ha visto reducida en un 75% con respecto al promedio de facturación del semestre anterior. Acordaros, el semestre anterior será el que va desde junio de 2019 o julio hasta diciembre de 2019, ¿vale? Ahí veis la facturación que tuvierais, la dividís entre 6 y veis si vuestra facturación del mes de marzo se ha visto mermada en al menos en un 75%. Sí, hombre, aquí están preguntando, ¿y por qué no se puede presentar ya? Hombre, si alguien tiene ya una facturación cero, supongamos, pues por supuesto que puede presentar el cese de actividad, ¿vale? Si no, luego os pueden reclamar y os pueden pedir que justifiquéis
el motivo por el cual habéis presentado eso si luego al final no habéis reducido por debajo del 75%. Entonces, resumo. ¿Se puede presentar ya? Sí, pero no está el mes cerrado. Y desde que se declaró el estado de alarma han pasado solo 11 días. Por lo tanto, lo que dice la norma es que la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida. Vosotros vais a presentar la prestación con vistas al mes de abril, no con vistas al mes de marzo. Entonces, es importante que previamente tengáis muy bien registrado eso. Y, por supuesto, ya lo he dicho antes, si no estamos al corriente del pago de la Seguridad Social, tampoco podremos pedir el cese de actividad. Y esto es importantísimo. ¿Qué cuantía voy yo a percibir si hago y presento el cese de actividad? Pues bien, la cuantía será el 70% de la base reguladora, por la que el autónomo haya estado cotizando de forma continuada en los 12 meses anteriores a la situación legal de cese, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aquí hemos querido hacer un pequeño cálculo. La base de cotización mínima del autónomo en España es de 944,40 euros. El 70% de esa base van a ser 661,08 exactos, de los cuales todavía no conocemos y desconocemos y estamos pendientes para poder aclarar esta información si eso va a ser una percepción bruta o neta. No sabemos todavía si esos 661,08 euros serán brutos o serán netos. Importante, y lo repito porque quiero que quede claro. Hay matices. Si no tenemos hijos, podremos llegar a un tope máximo de un 175% sobre el IPREM. ¿Qué es el IPREM? Os preguntaréis algunos. Pues el IPREM es el indicador público de rentas de efectos múltiples. Si lo buscáis, cualquiera de vosotros podéis entrar en Internet, ponéis IPREM y os saldrá que el IPREM del año 2020 está en 537,84. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo soy autónomo, no tengo hijos, he estado cotizando por encima de la base mínima, yo solo podré cobrar como máximo el 175% del IPREM, que eso significa 941,22. Si tengo un hijo, pues ya me puedo subir hasta el 200% del IPREM, que serían unos 1.075 euros. Y si tengo más de 2 hijos, pues el 225% del IPREM, que serían 1.210. El mínimo, no obstante, pase lo que pase, es que cualquier autónomo que estuviera cotizando por la base mínima de cotización cobrará 661,08. Ya digo, insisto y repito, no sabemos todavía si son brutos o si son netos, pero esa será la prestación mínima. ¿Cuánto va a durar esa prestación? Pues esa prestación será de un mes, prorrogable hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma. Es decir, de momento tenemos que el estado de alarma va a estar, según dictó el gobierno el otro día, en el último modificación del Real Decreto, hasta el día 11 de abril, pues en principio estaremos hasta el último día del mes de abril con el estado de alarma y, por lo tanto, con la prestación por cese de actividad. Otra pregunta, ¿hay que seguir pagando la cuota de los autónomos? No, no hay que seguir pagando la cuota de autónomos. Este periodo, y en ese Real Decreto también lo regulan, se va a entender como un periodo que se ha estado cotizando. Es decir, no va a desaparecer de los derechos que adquiere el autónomo si el día de mañana tiene que entrar en un cese de actividad. Este periodo le va a considerar también como periodo de cotización, ¿vale? Aunque no pague la cuota. Voy a hacer aquí un breve resumen, porque lo tengo aquí todo muy bien apuntado, no quiero que nada se quede sin comentar, de preguntas que nos habéis hecho, ¿vale? Y que también queremos que queden respondidas dentro de la parte de la prestación por cese de actividad. Por ejemplo, ¿hay que darse de baja a la Seguridad Social y en Hacienda? No. No tenéis que daros de alta de baja en ningún sitio. No es necesaria la baja ni en Seguridad Social ni en Hacienda para poder cobrar o para poder acogerse al cese de actividad. ¿Se puede facturar? No. Se entiende que si tenemos la actividad suspendida, facturar es completamente inviable. Preguntabais el otro día también qué ocurre con los autónomos en tarifa plana.
pues bueno, no van a perder sus bonificaciones, dado que no tienen que darse de baja en la seguridad social. Por lo tanto, la bonificación va a seguir siendo la misma, ¿vale? No vaya a tener ningún problema los autónomos que estéis en esa situación. ¿Puedes estar de baja por incapacidad temporal y cobrar la prestación por cese temporal de actividad? No, no. Esto queda claro en el Real Decreto, que las prestaciones no son compatibles las unas con las otras. Es decir, por lo tanto, si estás de baja por accidente laboral, no puedes acogerte a la prestación por cese de actividad. Bueno, y por lo demás, de todas formas, os tengo que decir que mañana mismo por la mañana lanzaremos una guía con todas las preguntas que hemos ido recogiendo de todos estos temas, que es la misma que yo estoy ahora mismo también utilizando para estar aquí contando la situación actual que tenemos. Y podréis descargarla de nuestra plataforma y leer todo tranquilamente por si alguna pregunta se me ha podido pasar, ¿vale? Entonces, bueno, con esto pasamos a la siguiente bloque de cuestiones, que es el bloque de la contratación. Vale, en el bloque de la contratación es importante que empecemos a hablar de una palabra que vemos todos los días en los telediarios, que son los ERTE. Y que supongo que muchos de vosotros estaréis familiarizados y los que no, pues intentaremos que esta tarde os quede claro qué es un ERTE y quién puede acogerse a él. ¿Qué es un ERTE? Un ERTE se trata de un expediente de regulación de empleo de carácter temporal. Quiere decir, la empresa tiene a un grupo, el autónomo tiene a un grupo de personas contratadas y necesita quitarse a esa gente temporalmente, pero con la obligación y el compromiso de reincorporar a los trabajadores a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenían, ¿vale? Yo puedo hacer un ERTE de despido colectivo, puedo coger a toda la gente de mi empresa y mandarla a un ERTE. Puedo hacer un ERTE de suspensión de contrato específico, ¿vale? Y puedo hacer un ERTE de reducción de jornada. Es decir, mira, pues no tengo trabajo para tener a toda mi gente durante X horas, voy a reducir a la mitad del tiempo a toda la plantilla. Pues también es viable, ¿vale? ¿En qué momento se puede solicitar un ERTE? Pues cuando tenga su causa directa en pérdida de actividad, por ejemplo, como consecuencia del COVID-19 y que ha provocado el estado de alarma. Es decir, esto ya habilita a las empresas a poder cogerse un ERTE. ¿Cuál sería el procedimiento de tramitación de un ERTE? Tenemos, lo primero, que comunicarle a todos los empleados por cualquier medio fehaciente que la empresa ha decidido presentar un ERTE. Ojo, si sois una empresa que tengáis menos de 50 trabajadores, que es aquellas que más puede ser que le interese, y ahora más adelante lo veremos, puede ser que tengáis un comité de empresa o unos delegados de personal. Depende del tipo de ERTE que tengáis pensado presentar, tendréis o bien que negociar previamente con ellos o simplemente comunicarse. En el caso, por ejemplo, de estas 5 situaciones, que son las 5 causas por las que se puede presentar un ERTE, tenemos las causas económicas, causas técnicas, causas organizativas, causas de producción o causas de fuerza mayor. Vale. Solamente en el de causa de fuerza mayor es en el único en el que vosotros simplemente tendréis que entregarle a los representantes de los trabajadores un escrito diciéndoles que vaya a proceder a presentar un ERTE por causa de fuerza mayor debido al Real Decreto de COVID-19. En el otros 4, si tenéis trabajadores, tendríais la obligación de abrir una mesa de negociación con ellos, de manera que acordéis las condiciones en las cuales se va a presentar ese ERTE para los trabajadores, ¿vale? Cuando presento un ERTE, bueno, pues ¿cuál es el plazo de resolución que ha puesto el Estado en la declaración que ha hecho de los Reales Decretos? Pues ha puesto que los ERTE deben de estar resueltos en el plazo máximo de 5 días, para lo cual muchas de las administraciones regionales están habilitando a funcionarios que se encarguen de dar esas resoluciones y cumplir con el plazo que ha estipulado el gobierno de 5 días máximo para que las empresas puedan tener una respuesta a los ERTE que están presentando. ¿Cuánto tengo yo que pagar como empresa? Bueno, pues esta es una de
los grandes cambios que se ha introducido, ¿no? Si soy una empresa de menos de 50 trabajadores, no se han de pagar las cuotas, ¿vale? Para más de 50 simplemente se exonera el 75%. Es decir, esto es importante. Si soy una empresa con menos de 50 trabajadores, repito, la bonificación de las cuotas es del 100%. Y si soy una empresa de más de 50 trabajadores, se me exonera tan solo del pago del 75%, por lo tanto, sí tendré que pagar el otro 25%. ¿Cuáles son las obligaciones y derechos de la empresa en caso de un ERTE? Pues vale, pues la empresa, ya lo he dicho antes, y esto es muy importante que todos lo tengamos muy claro, la empresa se obliga y asegura que va a mantener los puestos de trabajo cuando el ERTE se suspenda, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con esto y cuidado sobre todo con los plazos que ponemos en el ERTE. Es importante y es más interesante presentar un ERTE más a largo plazo, aunque luego haya que levantarlo antes. El ERTE es una herramienta viva que la empresa tiene, que le permite decir, bueno, yo voy a mandar a toda mi gente de ERTE durante 3 meses, si luego al mes esto se ha acabado, pues yo cojo y lo recupero. Pero el problema es que tú ahora presentes un ERTE hasta el día 11 de abril y que pase lo que pasó este domingo, que el gobierno se vea obligado a ampliar el plazo de estado de alarma sanitaria y resulte que tienes que volver a presentar un ERTE nuevo porque el ERTE se te aclava, y yo creo que es más fastidioso solicitar ampliaciones de ERTE y tal que planificar un ERTE más a largo plazo. Presentamos un ERTE por 2 meses o por 3 meses y luego se recupera en el momento que consideremos que ya se ha suspendido la situación y que podemos recuperar a todos nuestros trabajadores. Como os digo, hay que garantizar la reincorporación de los trabajadores a su puesto en las mismas condiciones, ¿vale? Y además, con al menos 6 meses tras la disolución del ERTE. Es decir, ojo y mucho cuidado. Si metemos en ERTE a gente que tuviéramos pensado por lo que sea despedir, cuidadito que luego será gente a la que no vamos a poder despedir en el plazo de 6 meses a voz de pronto. Claro, algunos diréis, bueno, y si mi situación económica luego es catastrófica, no voy a poder despedir a nadie. Bueno, pues entiendo que todo esto siguen siendo esas lagunas que todavía tenemos muchas dudas de qué irá a pasar, porque nadie es capaz de predecir de qué situación vamos a salir de toda esta historia que nos ha tocado vivir por desgracia. La empresa tiene que seguir pagando las cuotas empresariales de estos contratos, sí, pero como he dicho antes, solo las que tienen menos de 50 trabajadores, a fecha del 29 de febrero, esas tendrán bonificado el 100% de la cuota. Empresas de más de 50 trabajadores, la bonificación y la exoneración será tan solo del 75%. Tienen que seguir pagando un 25%. Bueno, algunos os preguntaréis, ¿cuánto van a recibir los trabajadores por irse? Bueno, pues los trabajadores reciben el 70% de su base de cotización, me parece que es de las 3 últimas o de la media de las 3 últimas nóminas o algo así, ¿vale? Entonces, ellos van a percibir en torno a un 70%. En caso de reducción de la jornada de trabajo, el salario se reduce de forma proporcional junto a las pagas extras, aunque no con las vacaciones. Esto es importante también. No cuenta la parte de las vacaciones, ¿vale? Simplemente el salario se reduce si yo reduzco a mi personal y en vez de trabajar al 100%, trabaja al 50%, pues se verá reducido el salario en la misma proporción, pero solo de la base y de las pagas extras, en ningún momento de las vacaciones, ¿vale? ¿Qué obligaciones y qué derechos tiene el trabajador en caso de ERTE? Pues el trabajador no percibe su salario durante el tiempo del ERTE, esté vigente, pero sí tiene derecho a un desempleo, que como os digo, es del 70% y, bueno, pues siempre y cuando, bueno, al principio era siempre y cuando cumpla el periodo de carencia, aunque es verdad que una de las últimas modificaciones que se ha hecho es que también se ha amparado, y lo decimos luego, excepcionalmente, cuando sean ERTE, no despidos, perdón, cuando sean ERTE donde la gente vaya al desempleo por motivos de crisis por coronavirus, ese ERTE se ha hecho una excepción y no es necesario haber estado un año de alta, no es necesario cumplir con el periodo de cadencia que normalmente está estipulado,
y podrán cobrar la prestación aún no habiendo cumplido ese periodo de carencia. Además, otra de las cosas buenas para los trabajadores es que este periodo de cobro de la prestación por desempleo tampoco les computa en caso de que dentro de un año vayan al paro de nuevo, pues ese periodo, al igual que para la empresa o al igual que para los autónomos, perdón, habrá sido un periodo de sí cotización y de no contabilizar en el pago, en el cobro de la prestación por desempleo. ¿Vale? Continuamos. ¿Qué procedimiento hay que seguir para presentar el ERTE? Bueno, pues ya antes lo hemos dicho, pero vuelvo a repetirlo. Comunicación a todos los empleados por cualquier medio fehaciente de la decisión de la empresa. Yo os puedo contar un caso de primera mano, donde hay una empresa con 45 trabajadores, de los cuales 20 van a ir al ERTE y 25 no. El procedimiento, esta empresa tiene delegadas de personal, y entonces el procedimiento ha sido mandar una carta a las delegadas de personal explicándoles los motivos, las causas y las formas en las que se va a proceder al ERTE, una carta a todos los trabajadores de la empresa comunicándoles que la empresa ha decidido hacer un ERTE y una carta a los trabajadores de la empresa que entran dentro del ERTE comunicándoles que ellos forman parte de ese expediente y la cual esos últimos tienen que devolver firmada, al igual que los enlaces sindicales o representantes de los trabajadores deben devolver firmada como que se han dado por enterados de la situación que se está produciendo en la empresa, ¿vale? Luego, por supuesto, solicitar formalmente el ERTE a las delegaciones territoriales de empleo. Esto, bueno, pues es bastante... Claro, esto es básico, si no solicitas a ellos, no te lo van a conceder. Y junto a la solicitud hay que presentar una memoria. Ojo a esto. El funcionario que le toque va a recibir cientos, miles, depende de la comunidad autónoma, están recibiendo miles de peticiones de ERTE. Como si presentamos un resumen de modelo de negocio, tenemos que intentar explicarle en muy pocas palabras cuál es nuestra situación, por qué nuestra actividad se ve abocada dentro del ERTE, qué hace mi empresa y cómo, si he presentado un ERTE por causa de fuerza mayor relativo al COVID-19, pues cómo esa situación me ha afectado para que yo tenga que presentar esta medida, ¿vale? Entonces, por lo tanto, memoria explicativa, que ya los que estéis pensando en presentar un ERTE ya estáis tardando en redactarlo, vinculación a la pérdida de actividad por el COVID-19, medidas que va a adoptar la empresa, es decir, si va a suspender contratos, si va a reducir jornadas y qué trabajadores son los que se incluyen dentro del ERTE. Y como os digo, el plazo, según el Real Decreto aprobado por el Estado, el plazo para que todos estos expedientes queden resueltos es de 5 días. Me gustaría también aquí, bueno, pues aclarar algunas cosas, como por ejemplo que bueno, pues si aquí hay alguien, ¿no?, que le pueda interesar esto por volumen de empresa, no todas las empresas pueden aplicar un ERTE con motivo del cambio de las condiciones de trabajo. Es decir, el Estatuto de los Trabajadores regula que para empresas de menos de 100 trabajadores el ERTE debe ser de al menos de 10 personas, ¿vale? Si es de entre 100 y 300 trabajadores, el 10% del número de trabajadores, ¿vale? Y si es para más de 300 trabajadores, como mínimo deberán de ir 30 trabajadores a ese ERTE. Es decir, porque escucha ya por ahí alguna gente que dice, bueno, pues yo hago un ERTE, tengo 10 trabajadores, pero me viene bien quitarme estos dos. Bueno, pues si tienes 10 trabajadores, no te puedes quitar a 2, te tienes que quitar a los 10, ¿vale? El ERTE no se puede aprovechar ahora para ir a eso, ¿vale? Estoy viendo por ahí, vuelvo a repetir, en las empresas que ocupen a menos de 10 trabajadores, a menos de 100 trabajadores, menos de 100 trabajadores, debe de haber un ERTE de 10 trabajadores. Si no, en principio, el Estatuto de los Trabajadores no habilita la medida de ERTE para este tipo de empresas.
Y bueno, yo creo que sobre ERTE ya hemos hablado bastante, esta es toda la situación que hay y simplemente aquí sí me gustaría recalcar que, bueno, por foros en los que nos movemos desde Infoautónomos y yo mismo con otros empresarios, me consta que hay problemas en las oficinas de empleo. Bueno, aquí en Andalucía, por ejemplo, y supongo que en casi toda España, las oficinas de empleo han decidido cerrar sus puertas. Entonces, en la mayoría, otras tendrán horarios reducidos, otras tendrán limitada la entrada de gente dentro. Entonces, claro, existe el problema de que cuando un trabajador entra en el ERTE, pues luego al día siguiente lo que quiere es solicitar su prestación por desempleo, apuntarse, como se dice en España, apuntarse a la lista del paro y solicitar que se le pague. Entonces, ojo en anticiparse y avisarle a los trabajadores que este trámite de solicitud, muchas de las regiones españolas, las comunidades autónomas han habilitado plataformas para poder solicitarlo, pero para esas plataformas necesitas tener un certificado digital. Entonces, o bien intenten sacarse el certificado digital, cosa que puede ser también complicada, o si no, localizar el teléfono de la oficina del empleo que le toque y localizar el teléfono porque sí me consta que hay algunas oficinas que están aceptando un correo electrónico del propio usuario, del propio trabajador, un correo electrónico solicitando la inscripción para no tener que desplazarse porque bueno, pues no es compatible que estemos confinados con que tengamos que ir a la oficina de empleo para pedir eso, ¿vale? Quiero también aquí recalcar que, bueno, el teletrabajo y la adaptación de la jornada de trabajadores de empresas y autónomos es importante que profundicemos un poco en esto del teletrabajo que tanto hemos escuchado hablar en estos últimos días, ¿vale? ¿Qué consideraciones queremos tener en cuenta? Bueno, pues se puede adaptar el horario de trabajo para que las personas tengan cuidado de un familiar siempre que el trabajador tenga que estar presente para ese cuidado, ¿vale? Esta adaptación debe ser fruto de un acuerdo empresa-trabajador. Ahí estamos en momentos de dialogar, de buscar soluciones a que a todos les venga bien y que nuestros trabajadores estén tranquilos, pudiendo cubrir las necesidades de sus familiares directos, de primer y segundo rango de consanguineidad y podamos adaptarles sus horarios para que así puedan hacerlo. También se recoge la posibilidad de una reducción de jornada que, por supuesto, claro, conlleva la reducción del salario a la parte proporcional, como ya hemos dicho antes, de la reducción que conlleve y se puede llegar a solicitar por parte de los trabajadores hasta una reducción de hasta el 100%, ¿vale? Por supuesto, con la consiguiente reducción de salario, de cotizaciones y de todo, pero puede haber trabajadores que nos soliciten una reducción del 100% porque se vean obligados a cuidado de familiares y no le quede más remedio que hacerlo y estaríamos un poco en situación los empresarios de dar cabida a ese tipo de peticiones y negociar con el trabajador. Y, por supuesto, el trabajador que ya disfruta de adaptaciones especiales pues puede modificar los términos o renunciar a ellos durante este periodo de estado de alarma. Y ahora mismo todos los medios que se puedan se han puesto en manos de los trabajadores para que también puedan adaptar sus situaciones debido a la situación excepcional por la que todos estamos pasando por desgracia. Hasta aquí hemos tocado la parte de contratación, quizá la más densa, la que más situaciones distintas se puede tener, y pasamos a la parte de fiscalidad, que también es importante, la fiscalidad, el dinero y la situación en la que nos encontramos. Bueno, pues hablemos un poco de fiscalidad y de lo que es la moratoria fiscal. Lo primero que nos preguntáis es, ¿qué impuestos se pueden aplazar? Pues bueno, pues los impuestos que se pueden aplazar son todos aquellos cuyo plazo de presentación finalice entre el 13 de marzo y el 30 de mayo, de momento, ¿vale? Por lo tanto, podemos aplazar los pagos fraccionados del impuesto de la renta a las personas físicas, es decir, si ya teníamos algún pago fraccionado, estábamos pagando de IRPF, de modelo 130 y de 131 de la aclaración trimestral de IVA o del modelo 303, todo eso podemos solicitar un aplazamiento en el pago de todos esos impuestos.
Podemos también solicitar aplazar el pago fraccionado del impuesto de sociedades, el modelo 202. Y podemos también aplazar las retenciones e ingresos a cuenta declarados en los modelos 111, 115 y 123. Ojo, que esto es un dato, creo que debe ser la primera vez en la historia de la democracia y del pago de este tipo de impuestos que se da esta situación, porque una retención, el Estado siempre la entiende como un dinero que tengo que pagarle a alguien, que es el que me lo quedo yo, pero no es mío, y que lo tengo que ingresar en nombre de esa persona. Y por lo tanto, en el día a día nunca se puede fraccionar o aplazar el pago de los modelos de retención, ¿vale? Pero en este caso se ha hecho una adaptación especial y sí se puede fraccionar. Si se puede fraccionar y se puede aplazar, como estamos diciendo, que como os digo, es la primera vez que se ha visto algo así, ¿vale? Bueno, aquí aclaramos un poco que hay que entender que este dinero no es del autónomo. El autónomo al final, sobre todo en los modelos de IVA, al final lo que hacemos es cobramos un dinero que no es nuestro, lo tenemos que tener la tesorería suficiente y guardarlo, y cuando llega el momento de pagarlo a de quién es, que es del Estado, pues entonces ingresárselo, ¿vale? En el caso del modelo de retenciones, como ya os he dicho, bueno, pues ahí sí es verdad que es que yo estoy dejando de pagarle a una persona un dinero que es suyo porque me comprometo a ingresarlo en su nombre y por lo tanto ese pues todavía peor que el del IVA, ¿no? Ese es que tengo que pagarlo. Bueno, pues el Estado ha hecho una excepción y ha cogido todos estos impuestos y todos estos modelos y digamos que de alguna manera está haciendo una inyección al tejido de autónomos y empresas, permitiendo que puedan aplazar esos pagos y por lo tanto se puedan quedar con ese dinero, pero ojo que habrá que pagarlo, no vayamos a gastárnoslo en lo que no debemos, ¿vale? Los aplazamientos serán de 6 meses y no se aplicarán intereses de demora durante los 3 primeros, pero sí se aplicará después un interés del 3,75%, que tampoco son precios baratos de financiación y tenemos que tener cuidado luego que nos vendrá con incrementos de intereses, ¿de acuerdo? Bueno, y de parte de fiscalidad, pues yo creo que lo más importante es eso. De momento lo que tenemos y de todos los reales decretos que se han publicado, pues por suerte o por desgracia, no sabemos muy bien por qué, esos son los condicionantes y las soluciones que nos ponen. Para todo el que estéis preguntando, ¿cómo se solicitan los aplazamientos? Pues todas estas cosas os las tienen que contar y debéis de preguntárselas a vuestros asesores porque, y ojo, todos estos aplazamientos, toda esta situación, todo esto no quita que tengamos que cumplir con nuestras obligaciones. Nuestras obligaciones es que hay que presentar los modelos y hay que presentar todo en fecha. Eso, insisto, no quita que no vayamos a presentar las cosas, no quita que ya no se tenga que hacer la declaración de IVA el 20 de abril. Todo tiene que seguir igual. Y serán esos momentos en los cuales se podrá solicitar esos aplazamientos. No obstante, aquí mi compañera Marina está poniendo enlaces de todas las cosas que vamos comentando. Muchas gracias, Marina, por el apoyo que me estás dando desde ahí y a Maite, que también sé que está por ahí, contestando, mandando enlaces e intentando daros respuesta a todas las cosas que estáis preguntando todos. Y las que no nos dé tiempo a contestar, estamos recopilando todo lo que estáis comentando aquí e intentaremos luego mandaros respuestas de todas las dudas que habéis planteado, ¿vale? Bueno, vamos a meternos en otro aspecto importante, que creo que para todos es muy, muy importante, aparte de la fiscalidad, aparte de los ERTE, aparte de todo, que es la financiación. Y bueno, ¿y dónde saco yo dinero para cubrir esta situación que nadie la hemos elegido y nos ha llegado de nuevo? Bueno, pues el gobierno ha puesto en marcha dos fórmulas. Una es una línea de avales para empresas y autónomos, ¿vale? Que se aprueba para dar cobertura por cuenta del Estado a la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. Es decir,
Al final, tened en cuenta una cosa, todas las medidas de financiación al autónomo, a la empresa, todo se va a canalizar siempre a través de las entidades financieras. Por lo tanto, esto tendréis que ir a la entidad financiera, tendréis que solicitar dinero, es tiempo de pedir dinero, es tiempo de hablar con vuestro banco y decirle necesito dinero. Lo saben que lo necesitamos, todos los españoles lo necesitan, no es un mal tuyo, un mal de mío, no es un mal es un mal de todos estamos en la misma situación y yo lo que os recomiendo desde aquí encarecidamente es que llaméis a vuestros bancos y les pidáis dinero, les pidáis soluciones, les pidáis líneas de crédito, les pidáis todo lo que os ocurra hasta que encontréis algo, una herramienta financiera bueno, que os pueda dar solución a la situación que estáis viviendo. Pero fijaros, antes de llegar a esa situación, primero lo que sí tenéis que hacer un ejercicio vosotros es yo cuánto necesito para salir adelante durante, mi opinión sería hacer un planteamiento por lo menos de abril y mayo. Y no quiero decir con esto que vayamos a estar confinados hasta mayo. Pero también es cierto que luego no va a llegar aquí el día 12 de abril y van a hacer así, vamos a salir todos corriendo y vamos a estar todo otra vez igual. Si esto tendrá que recuperar su actividad, se llevará un arranque paulatino, las cosas irán poco a poco volviendo y lo mismo que ha habido un corte que en cierta manera ha sido progresivo, pues hará un arranque que en cierta manera también irá siendo progresivo. Por lo tanto, haced bien los cálculos, haced vuestros deberes, mirad muy bien cuánto dinero vais a necesitar para poder pasar esos 2 meses o incluso 3. No pasa nada por lo que pueda pasar. Y ya una vez que lo tengáis, de verdad, descolgar el teléfono y llamar a todos los bancos que conozcáis. Porque si por lo que sea no tenéis capacidades de financiación, no tenéis riesgo, hay una línea que ha habilitado el Estado para que se os puedan avalar, ¿vale? Una línea de avales y, ojo, que esa línea tiene un importe máximo de 100.000 millones de euros, ¿vale? Para la financiación concedida a autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidades de circulante, vencimiento de obligaciones financieras, tributarias u otras necesidades de liquidez. Por lo tanto, se ha metido una inyección de dinero al sistema financiero español y yo insisto, os invito a todos a que descarguéis el teléfono y llaméis a todos los bancos que conozcáis y les pidáis a ver qué va pasando. Pregunta David Campos, ¿a qué interés? Bueno, el interés luego tendréis que negociar con cada entidad financiera porque van a intentar, bueno, pues ellos cobrar su dinero y tendréis que negociarlo como el que pide una línea normal y corriente, ¿vale? Entiendo que en estos tiempos se estará vigilando mucho que no vaya a haber nadie que abuse de estas situaciones. ¿Qué otra medida ha puesto el Estado en marcha? Bueno, pues ha metido también dinero a través del ICO. El ICO es el Instituto de Crédito Oficial. De nuevo, y los que hayáis cogido alguna vez o hayáis tenido acceso a ICO lo sabréis. Los ICO son carteras de dinero que el Instituto de Crédito Oficial pone a disposición de las entidades financieras, ¿vale? Y son las entidades financieras las que canalizan las operaciones. Tenéis que ir a vuestra entidad financiera, le tenéis que pedir ese dinero y os puede decir, bueno, pues mira, vamos a canalizarlo a través de un ICO. Y entonces, a través del ICO, solicitáis ese dinero y ahí simplemente matizaros para los que no sepáis que el riesgo de dinero que os den a través de un préstamo ICO, el riesgo lo corren al 50% el ICO, al 50% la entidad financiera. Por lo tanto, la entidad financiera va a pelear un tipo de interés y va a pelear, pues bueno, pues por hacer negocio, porque en el fondo sí que tiene un riesgo detrás. De todas maneras, de nuevo, mi compañera Marina os acaba de compartir un artículo donde hablamos de quién es el ICO y cuáles son las líneas que tiene actualmente el ICO a las que nos podemos acoger para solicitar nuestra ayuda, ¿vale? Y, bueno, con esto ya, y prácticamente por último punto, como ya visteis al principio de la presentación, nos vamos a la parte del endeudamiento. Es decir, qué medidas ha adoptado el gobierno para aquellas personas que tengan una deuda y que se vean en una situación desfavorable o en una situación complicada para poder atender ese endeudamiento. Bien, pues se ha habilitado, se ha aprobado
una moratoria de la deuda hipotecaria, ¿vale? Para la adquisición de vivienda habitual que se aplicará a los deudores que se encuentren en vulnerabilidad económica, ¿vale? Ojo, que esto es una medida para proteger a las personas que estén en vulnerabilidad económica, es decir, que su situación, la situación económica que se quede, le haga entrar en vulnerabilidad. El caso de ser empresario o profesional, aquellos que sufran una pérdida sustancial de sus ingresos, una caída sustancial de sus ventas de al menos un 40%. Es decir, esto es un apartado que tenemos que ver también, porque, por ejemplo, pues todos los que sois del sector comercio, ya habéis visto obligados a cerrar vuestros bares, tiendas, centros pues sanitarios, centros de depilación, centros peluquería, es decir, al final sois un gremio que, bueno, pues que habéis quedado en una situación de vulnerabilidad económica porque vuestras ventas o vuestros ingresos en estos meses se van a ver muy mermados. Entonces, cada caso habrá que estudiarlo detenidamente, pero que sepáis que se ha lanzado esta moratoria. Se puede solicitar al acreedor la moratoria del pago hasta 15 días después del fin de la vigencia del Real Decreto. O sea que no es algo que tengamos que tener mucha prisa, pero sí hay que estar muy, muy pendientes para solicitarlo en el momento que veamos que realmente cumplimos esa situación. La solicitud conlleva la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma y, por lo tanto, la entidad no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria ni tampoco le podrá aplicar intereses durante el periodo de vigencia de esa moratoria que solicitéis, ¿vale? Entonces, importante, de nuevo, hay una parte de todo este Real Decreto que recoge la moratoria de las deudas hipotecarias. Entonces, esto es importante que lo habléis con vuestros asesores y que vuestros asesores os orienten y os expliquen cómo solicitar estas moratorias que, ojo, para muchos gremios y para muchos de los que estáis asistiendo aquí esta tarde, seguro que la hipoteca es uno de los grandes pesos que tenéis dentro de vuestros gastos de empresa y de actividad económica. Simplemente quiero deciros un dato que antes creo que no he podido dar. El cese de actividad, el cese temporal de actividad, podremos solicitarlo hasta el 14 de abril. Es decir, cuando llegue ahora a finales de marzo o de abril, nosotros tendremos que pagar nuestra cuota y luego solicitaremos el cese de actividad y lo que hará el Estado será devolvérnosla, ¿vale? Tenemos hasta el 14 de abril para la solicitud de ese cese de actividad. Sé que muchos habéis interesado por esa fecha y quería también explicarlo. Y bueno, y por mi parte, pues simplemente espero que os haya aclarado cosas que tuvierais dudas. Me consta que aquí hay muchísimas preguntas. Insisto de nuevo, Marina y Maite están recogiendo todas las preguntas. De aquellas que tengáis dudas, vamos a hacer artículos y os vamos a mandar todo lo que podamos sobre ello. Estáis algunos preguntando sobre el autónomo vinculado a la sociedad limitada. Generaremos y os mandaremos respuesta para esas preguntas. Y simplemente permitidme que termine mi exposición recordando que, bueno, Infoautónomo ha puesto en marcha una serie de webinars. Ya hicimos la semana pasada uno, Javier Santos y yo, donde estuvimos hablando durante 2 horas con casi 1000 autónomos que estuvieron conectados. Esta tarde ha sido otro, donde hemos hecho un repaso de la situación actual. Mañana Javier, a las 5 de la tarde, va a hacer un webinar interesante, donde no hablemos un poco de la situación, sino intentamos formarnos, un webinar gratuito, donde va a hablar de 12 embudos y lanzamientos para implantar tu marketing online, ¿vale? Podéis verlo, lo recibiréis todos los asistentes a este webinar de esta tarde, recibiréis la convocatoria para que podáis inscribiros y por lo menos pasar un rato viendo cosas que no sean coronavirus y situaciones económicas complicadas. Y por lo tanto, recuerdo, mañana a 5 de la tarde se hará. Y luego vamos a lanzar una iniciativa el jueves, que creo que puede ser también muy interesante para muchos de vosotros. Vamos a lanzar 4 webinars. Los 4 los voy a hacer yo. Y van a ser webinars de duración de 1 hora. El primero va a ser a las 12 de la mañana, el segundo a las 1 de la tarde y luego otro a las 5 de la tarde y otro a las 6 de la tarde.
Esos webinars hemos intentado aunar los 4 perfiles que muchos de los que estáis aquí reunís, 4 perfiles de autónomos. Autónomos con actividad que pueden seguir trabajando. Autónomos que no pueden seguir trabajando porque le han impedido ejercer su actividad. Autónomos que tienen trabajadores y que siguen desarrollando su actividad, y autónomos que tienen trabajadores y que le han prohibido desarrollar su actividad. Los 4 tipos de autónomos que hay ahora mismo en este país. Y simplemente voy a abrir un debate. Voy a poner encima de la mesa 10 cosas que si no las habéis hecho ya deberíais de haberlas hecho si estuvierais en cualquiera de esos 4 segmentos de autónomos. Yo voy a abrir los 10 primeros minutos 10 ideas que voy a aportar yo y simplemente los siguientes minutos estaremos generando ideas entre todos los que estemos en el webinar para que los que no tengáis o los que estéis pensando qué más puedo hacer, porque podéis escuchar qué hacen otros y que a lo mejor os pueda ayudar para que vosotros también pongáis en marcha medidas que os puedan ayudar si a otros compañeros le están ayudando. Insisto, el jueves... el jueves haremos 4 webinars, jueves día 26 de marzo, 4 webinars, uno a las 12, otro a las 1 y otro a las 5 de la tarde y otro a las 6, ya recibiréis las convocatorias y nada, y como siempre, muchísimas gracias, de verdad Infoautónomos solo quiere estar a vuestro lado, intentar manteneros informados de lo máximo que podamos y estar constantemente actualizando la información para que la vida os sea un poquito más fácil, aun cuando ahora no tiene nada de fácil. Muchísimas gracias y buenas tardes y nos vemos el jueves a las 12 en el primer webinar que hagamos. Hasta luego.